Buen día, Daniel. Estamos con Daniel Campos, nuestro columnista de cada 15 días, analista marxista de la realidad, y con él hoy vamos a analizar, o él más bien va a analizar lo sucedido durante estas 2 semanas, ¿sí? Acá en Argentina, porque nos toca de cerca, nos toca el bolsillo, la jubilación, todo, del nivel de vida, y queremos saber cómo sigue esto. Buen día, Daniel. Buen día, ¿cómo estás, Antonio? Un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias por esta columna nuevamente, y ansioso de escucharte porque pasan cosas en el mundo y en Argentina y queremos tener tu mirada. Sí, primero sobre lo que hacías referencia recién, la cuestión de lo que pasó estas 2 semanas, que por ahí el foco de los canales de televisión, los medios masivos de comunicación y todo estuvo puesto en la represión, la policía, que había manifestantes y eran barras bravas, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de otra cosa que no está en el foco, que es la importancia que tiene este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De verdad que el gobierno de Milei está en un momento muy crítico. Casualmente ayer se empezó a ver, producto de lo vimos en el transcurso del día, la disparada del dólar, que tocó los 1.300 pesos, que amenazaba ya el dólar futuro a una disparada. Entonces nuevamente la sombra de la caída de la Rúa, de la caída de Macri, volvió a sobrevolar la realidad del país, y la realidad es que sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le iba a resultar muy difícil al gobierno de Milei poder continuar gobernando, porque el esquema económico, el régimen de acumulación que intenta el gobierno de Milei imponer no está construido todavía, es muy precario y depende pura y exclusivamente de que pueda sostener el dólar en un precio relativamente bajo entre comillas, ¿no? O sea, bajo en relación a otros momentos del país, aunque en realidad sigue siendo un precio muy alto, y logre mantener una inflación del 2%, 3%. En la estadística, porque en la realidad que vivimos todos los días, cuando vamos a hacer las compras, la inflación se percibe de manera muy diferente. Eso es solo posible de ser sostenido si el Fondo Monetario Internacional le hace un préstamo muy importante de alrededor de 20.000 millones de dólares al gobierno, para que el gobierno pueda tener fondos en el Banco Central, pura y exclusivamente para eso. Hasta ahora, desde que asumió, el gobierno mantuvo el valor del dólar y por esa vía una baja inflación sobre la base de la entrada de capitales producto del lavado, digamos, de la delincuencia, ¿no? Esta entrada masiva de capitales que permitió el gobierno, el blanqueo, le dicen ellos, que permitió que toda clase de criminales, narcotraficantes y demás vinieran a lavar dinero, y con ese dinero sostuvieron el dólar al precio que tiene hoy. Pero eso no puede funcionar así eternamente. Entonces el Fondo Monetario, o sea, el imperialismo, viene al rescate del gobierno de Milei, dándole un generoso acuerdo, que además siempre tiene terribles condiciones para el país, de tal modo que ni siquiera en el Parlamento se pudo saber en qué condiciones se hace el acuerdo. O sea, el acuerdo pasó por el Parlamento, fue aprobado por los distintos bloques que defienden el capitalismo, ya sea UCR, el gobierno, PRO, Elisa Carrió y sectores del peronismo, que votaron a favor del acuerdo, pero eso hizo posible que el acuerdo se siga adelante y se concrete como se va a concretar, pero sin dar la letra chica, es decir, no sabemos en qué consiste el acuerdo, aunque no hace falta mucha imaginación para
saber que el acuerdo va a significar ajuste, entrega, más bajos salarios, desocupación, ataque no solamente a los jubilados, sino al conjunto de los trabajadores del país. Daniel. Esto es lo que... sí. No, seguí, después te pregunto. Esto es lo que estuvo en juego estos últimos 15 días y esto es lo que se jugó el gobierno. Por eso es que se aprobó el acuerdo, o sea, todos los bloques de todos los partidos políticos que defienden el capitalismo, la Argentina capitalista, aprobaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso le permite a Milei una especie de respirador artificial con el cual poder tirar por lo menos este año y llegar a las próximas elecciones con cierta posibilidad electoral de ganar o de hacer una buena elección para sostenerse en el gobierno. Es decir, Milei gobierna gracias al Parlamento y gracias al apoyo que todos los partidos políticos, que en teoría son de oposición, pero que en la realidad están trabajando para sostener a Milei. Así es. Bueno, todo tu análisis, yo tengo una conclusión que en parte es culpa tuya, a ver si coincidimos, porque el otro gobierno y los anteriores, también el de Macri, llegaron, y el de Cristina, llegaron a su final de gobierno siempre con crisis, no pudiendo satisfacer la demanda del pueblo trabajador, ¿no? De todo lo que y de la economía, digámoslo así. Pero siempre estuvo condicionado por el pago de la deuda externa y por las grandes multinacionales que de hecho manejan nuestro país. Este gobierno llegó diciendo que ordenando la economía, o sea, haciendo un gran ajuste, el país se iba a ordenar y bueno, iba a poder haber vuelco hacia la economía para que lo siguen diciendo. Y sin embargo, 1 año y 4 meses y otra vez el FMI nos está condicionando. Y es como una calecita que nunca termina. Y como vos dijiste, con consecuencias peores todavía para nosotros. ¿Es así o no es así? A ver, primero, antes que a ver si hay alguna solución. Mira, el tema es que el capitalismo no tiene ninguna salida para dar. Si para los trabajadores del pueblo me refiero, ¿no? Sí, para el 1%, para las clases dominantes, el capitalismo tiene solución y las clases dominantes viven muy bien y viven con grandes fortunas, en barrios cerrados, con una vida lujosa, sin ningún problema. Ahora, la gran mayoría de la población, el 99% de la población, pero sobre todo los registros del propio oficialismo, del propio gobierno, indican que hay un 45% de pobreza, que son rangos históricos para nuestro país. Estamos hablando de millones y millones de personas hundidas en la pobreza. El capitalismo no tiene ninguna respuesta para esto. Gobierne Milei, gobierne el peronismo, gobierne el radicalismo, gobierne el PRO, gobierne el partido capitalista que gobierne, va a ser igual, independientemente del discurso. ¿Por qué? Porque en ningún lugar del mundo el capitalismo está dando respuesta a las demandas de los trabajadores y del pueblo. No lo hace en Estados Unidos, no lo hace en Europa, no lo hace en Japón, no tiene por qué hacerlo en Argentina. El capitalismo está en una crisis muy grave a nivel mundial. Entonces no hay ninguna etapa de reforma, de concesiones que el capitalismo pueda dar, como por ejemplo sucedió en la posguerra del siglo pasado, donde hubo un boom de 30 años del capitalismo, donde hubo concesiones, aquí en la Argentina por el peronismo, hubo concesiones al pueblo y demás. Eso ya no existe más, no va a volver el capitalismo a esa etapa. El capitalismo hoy está a nivel mundial en una etapa de una grave crisis, de un grave hundimiento y provocándole miseria y pobreza a los trabajadores y pueblos de todo el mundo en todos los continentes. En Argentina no es la excepción, es parte de el capitalismo es un sistema mundial y la Argentina está inserta en ese sistema mundial. Entonces, ¿qué es lo que hace el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional viene a sostener gobierno. Trata de ayudar a que los gobiernos no caigan, porque están todos los gobiernos muy débiles, al borde de caer o cayendo.
Por ejemplo, en Alemania el gobierno cayó, hubo que llamar a elecciones anticipadas y ahora ganó la democracia cristiana. En Francia el gobierno cayó, Macron tuvo que convocar elecciones anticipadas. En Serbia está cayendo el gobierno, en Grecia está cayendo el gobierno. Estamos hablando de países de Europa, no estamos hablando de, digamos, con todo respeto, de países pobres como el nuestro o del tercer mundo. Y así, si hacemos la lista, casi todos los gobiernos capitalistas del mundo están en crisis o atravesando graves tormentas políticas porque no hay respuesta a las demandas de los trabajadores y los pueblos en ningún lugar del mundo. Bueno, aquí Milei, a partir del estallido de la criptomoneda, del escándalo de la criptomoneda, donde se reveló que es un gobierno de estafadores, lo que siempre es todo gobierno capitalista, un gobierno de estafadores, aquí la crisis de la criptomoneda lo puso claro, lo reveló claramente a la vista de todo el mundo. Ahí se abrió una nueva coyuntura política en el país de una creciente crisis del gobierno que se pudo verificar esta semana en que los propios diputados del gobierno se agarran a trompadas entre ellos. O sea, no es que solamente se agarran a trompadas con gente de otros bloques, sino que los propios miembros de La Libertad Avanza se están agarrando a trompadas públicamente entre ellos, y la diputada Pagano, por ejemplo, gritándose con Martín Menem, que supuestamente Pagano llegó a la banca con La Libertad Avanza. Bueno, lo que estamos viendo, toda esta crisis de La Libertad Avanza pública tiene que ver con el odio creciente que hay al gobierno en todo el país. Es decir, es un gobierno que no puede salir a la calle. Si Karina Milei sale a la calle y quiere hacer un acto, es repudiada por los vecinos, por el pueblo, la insultan, le dicen de todo. Únicamente pueden hacer actos con custodia policial. Entonces es un gobierno de un creciente aislamiento que siempre fue débil, pues ganó con el 25-30% de los votos y sigue siendo débil un año después, porque crece la pobreza y la miseria y no puede resolver ese problema. Entonces la única manera de que pueda continuar sosteniendo ese esquemita que impida su caída es con un préstamo del Fondo Monetario, y eso es lo que hizo el Fondo Monetario, vino y le dio un préstamo. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer este gobierno para avanzar y salir de la crisis? Colocar una alta tasa de explotación de los trabajadores, cosa que no ha logrado, o sea, derrotando a la clase obrera y al pueblo, imponiendo condiciones de explotación y de vida similares a los de China, por ejemplo. Pero eso es imposible en la Argentina. Eso te quería preguntar, la respuesta del pueblo. Por ejemplo, acá en Palermo se quintuplicó la asamblea con respecto a cómo venía desarrollándose, y ahora bueno vimos las movilizaciones. Me parece que la expectativa de gran parte de la gente, del grueso del pueblo, se terminó, me parece. No, ya no hay más expectativa, claro, tenés razón. Sí, tenés razón, pero digamos, el gobierno cuenta con un activo importante, que es que ningún partido político capitalista quiere que el gobierno caiga. No quieren abrir una crisis revolucionaria, porque el problema es que si cayera Milei, se plantearía la cuestión del poder, de quién gobierna. Y ahí se abre una discusión inmediatamente. ¿O gobierna el pueblo o va a una elección nuevamente? ¿Y quién va a gobernar? ¿Cristina Kirchner? ¿Macri? O sea, no hay, claro, el capitalismo no tiene una alternativa a Milei. Entonces, como no la tienen, prefieren sostenerlo, que es lo que han hecho ayer en el Parlamento, y sobre todo, donde más se verifica esta actitud de sostén al gobierno, es en la CGT. Es decir, la Dirección Sindical del Pueblo no ha llamado una sola huelga general en todo este tiempo. Sí. Ahora va a llamar a una para abril, aislada, más como para distender. Sí, una válvula de escape. Exacto, más como una válvula de escape que como realmente reflejando la voluntad del pueblo, decir, bueno, vamos a hacer un plan de lucha y este gobierno se tiene que ir. La última pregunta de mi parte: ¿cómo viste a la fuerza de seguridad, como lo llaman, respecto a la primera movilización y a la de ayer?
¿Qué significa eso de que hayan sido más flexibles, de que hayan primero haber tirado a matar y ayer no tiraron ninguna bala de gas? ¿Qué lectura hacer de eso? No, de que hay lo que venimos diciendo, de que hay toda una propaganda que hacen sectores de la izquierda y el kirchnerismo, de que estamos en un régimen fascista, de que crece la represión. Es todo al revés. Es decir, los trabajadores y el pueblo son tan fuertes en este país que el gobierno no tiene espacio para reprimir. Entonces lo que tiene que tener es una política de intentar contener la movilización. Por ejemplo, metieron preso a todos y al otro día salieron todos en libertad, 160 personas en la movilización anterior, donde estuvieron sectores de barras bravas y todo esto. Y en la movilización de ayer, que fue muy pequeña, la política fue de contención, es decir, pero no ese es el peligro del gobierno, ¿no? Estas marchas que están haciendo no es lo que el gobierno le teme. A lo que el gobierno le teme es un levantamiento nacional, como fue, por ejemplo, la movilización de la universidad en defensa de la educación pública, con millones de personas en las calles, o como fue la movilización del sector LGTBQ, que salió a defender sus derechos. Cuando no convocan las direcciones tradicionales, las movilizaciones son más profundas, más grandes, y golpean más duramente al gobierno. Las de ayer, las de esta semana, fueron convocadas por direcciones tradicionales y no fueron tan masivas. Fue un pequeño sector. De cualquier manera, me parece que la primera represión, la política de mano dura, fue totalmente derrotada, más allá de que hubo casi un... Sí, sí, por supuesto, pero hace rato que es así. Fue derrotada antes. Cuando se hacen las movilizaciones, por ejemplo la universitaria o la LGTBQ, y el gobierno no puede impedirlo, no puede colocar ningún protocolo antipiquetes. Ahora, cuando son movilizaciones más pequeñitas, desde ya tenemos que aclarar que, por supuesto, estamos por la investigación, y porque Pablo Grillo pueda recuperarse, enviarle un saludo a la familia, que es algún sentimiento de todo el pueblo. Y por supuesto los responsables de eso, de la represión, Patricia Burri, los cuerpos policiales, todos que ser investigados y ir a prisión. Pero más allá de eso, el gobierno está muy débil frente al pueblo. Si acá por eso la CGT no convoca a nada serio. Si acá hubiera un levantamiento nacional, el gobierno dura 10 días, se termina. Sí. Pero el problema es que se abriría una crisis en la Argentina capitalista, porque los partidos que defienden el capitalismo no tienen a quién poner. Y están todos llevando una política de que el pueblo exprese su bronca en las próximas elecciones. Sí. O sea, la política que tiene tanto la CGT como el peronismo, como el Frente de Izquierda y todos los grupos es, expresa tu bronca en las próximas elecciones, votando, etcétera, etcétera. Cosa que está mal, es una traición al pueblo, porque no va a solucionarse tampoco con las elecciones de octubre la crisis que estamos viviendo. Entonces, realmente, la movilización masiva contra el gobierno de Milei, su derrota, y qué debería venir después de Milei, es, la discusión más importante que ya comenzó en el país y que tenemos que seguir desarrollando para nosotros imponer un gobierno de emergencia, obrero y popular, que imponga las salidas de fondo que necesitamos para sacar del hambre a los 20 millones de argentinos que están en el hambre. Ni del Parlamento, ni de las elecciones, ni de las convocatorias hechas por el Partido Justicialista va a venir ninguna solución. Bien, Daniel, entendido. ¿Querés agregar algo más y vamos cerrando? ¿Tenés alguna actividad? No, hasta aquí, y sí, tenemos varias convocatorias, una mesa internacional de la marcha que acaba de resolver continuar la campaña en defensa de 19, un dirigente de la primera línea de Colombia que está preso político hoy, pero también tenemos que levantar la libertad inmediata de Mahmoud Khalil,